Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba sobre él tenía un arma, y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer. Apocalipsis 6:2. Existen dos corrientes principales de interpretación de este personaje en la historia. Para San Ireneo y San Juan Crisóstomo, el jinete montado sobre el caballo blanco representa la propagación exitosa del Evangelio gracias al apoyo político. Esta interpretación nace en la época medieval en respuesta a las guerras religiosas libradas entre los sultanes islamitas y los emperadores cristianos. Cruzadas bélicas que buscaban por el lado musulmán la destrucción de la inaceptable idolatría católica y por el lado cristiano la recuperación de la ciudad santa y sus alrededores. Al surgir un fuerte movimiento musulmán en la zona del Mediterráneo que puso en peligro la supervivencia de la Iglesia Católica, el emperador romano Constantino creó por medio del decreto imperial llamado el Edicto de Milán las llamadas cristianitas o cristiandad, estableciendo el patrimonio de San Pedro, asignándole a la Iglesia de Roma el primado sobre todas las iglesias del mundo, concediéndole al Papa un palacio, el derecho a usar insignias imperiales y otorgándole soberanía sobre Roma y Occidente. El padre, escritor y periodista argentino Leonardo Castellani lo interpreta como la monarquía cristiana, el orden romano convertido a la ortodoxia cristiana. Esta interpretación nace como una lectura de los pueblos cristianos a un momento histórico-político previo al gran cisma de la Iglesia romana y el nacimiento del protestantismo. Para el protestantismo, el jinete del caballo blanco es el anticristo, un imitador de Jesús. Sus armas representan el poder y la conquista de miles de almas para la perdición. Esta interpretación nace como reacción a la historia anteriormente descrita por los movimientos inconformes con la doctrina romana. El arco que porta el jinete representa para ellos un arma que es capaz de alcanzar grandes distancias, como los esfuerzos de los monarcas cristianos en la Edad Media, quienes apoyaron y llevaron la obra de la evangelización a pueblos lejanos como forma de dominación. Ejemplo claro de esto tenemos la evangelización de América, que demostró la capacidad de la Iglesia romana de llegar más allá de lo imaginable por la sociedad de la época. La frase "salió a vencer" es figura para esta línea de exégesis de las victorias de Constantino, de Teodosio, de Carlos Martel, entre otros, aquellos que consolidaron el antiguo orden romano, o las cristianitas, que perduró desde Constantino hasta el emperador Carlos V. Cada uno de los detalles descritos tenía un sentido lógico para los simpatizantes de esta corriente, como el color blanco del caballo, que era evidencia de la aparente pureza de la doctrina romana, y el arma que porta como imagen del poder político-militar ofensivo de la Iglesia. Todo esto describe para ellos claramente el primer periodo del cristianismo romano legalmente constituido, afirmando su rechazo a la Iglesia Católica, por ser para ellos como un anticristo imitador de la verdadera Iglesia, a quien Constantino le había dado autoridad y fuerza para conquistar a todos los que se opusieron a ella. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el personaje del anticristo? En esencia, la figura del anticristo está claramente identificada en 1 de Juan 2, 18 al 19, por el mismo autor del libro del Apocalipsis, como un imitador del verdadero Cristo. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En el versículo 22 y 23 del mismo capítulo y libro, describe puntualmente su carácter y filosofía. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Esta figura de 1 de Juan es equivalente a la bestia descrita en Apocalipsis 13 del 1 al 2, que surge del mar y a quien el dragón le da su trono y autoridad. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león.
El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. En los versículos 5 al 7 confirma su naturaleza tal como lo leímos en 1 de Juan 2, 22 al 23 de la siguiente manera. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. En este punto de nuestra disertación, podemos empezar a vislumbrar que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 parece ser un imitador de Jesús, de quien se describe en el capítulo 19:11, regresará también en un caballo blanco, dejando claro su nombre y objetivo: vencer a la bestia. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Por esta razón, la Biblia parece afirmar que el jinete descrito en Apocalipsis 6 es un anticristo o imitador del jinete del capítulo 19. El autor es muy claro y detallado al momento de describir cada uno de los personajes de su profecía y sus naturalezas, y con mayor precisión cuando se trata de representaciones de Cristo. En base a lo anterior, me permito llegar a las siguientes conclusiones, que espero serán los más objetivas posibles. El alcance de la fe cristiana, con todas sus denominaciones conocidas en la actualidad, es sorprendente, al punto de ser una parte relevante y determinante en la sociedad actual, logrando influencia en muchas esferas sociales, políticas, económicas y religiosas. Si tomamos la primera interpretación del primer jinete de esta profecía como viable, podríamos afirmar que el éxito de este fenómeno es innegable en la historia reciente de la humanidad. Esto sin asegurar que sea un movimiento totalmente positivo. Si nos vamos por la segunda opción de interpretación, vemos que la Biblia nos advierte de los anticristos. Tal como dice en 1 de Juan 2, 18 al 19, es un espíritu engañador que no es exclusivo de un personaje apocalíptico, como la bestia, sino que se camufla en nuestro entorno y que saldrá a la luz cuando manifieste su rechazo a todo lo bueno y sus intenciones dañinas. Recordemos que ya han existido y seguirán existiendo. Debemos cuidarnos de los anticristos de nuestra vida, como los falsos amigos, los hábiles estafadores, los mañosos líderes y todas aquellas personas que se acercan a nosotros imitando la verdadera bondad, amistad, guía y oportunidad. Todos al final solo buscan conseguir cumplir con sus intenciones ocultas, egoístas y dañinas, desde una fachada de cordero y hasta quizás inmolado. Va a haber sin duda un personaje en la historia próxima, según la profecía bíblica, que gozará de aceptación social y poder político, que realizará señales y milagros a la vista de todos y vencerá a sus enemigos, que maldecirá a Dios abiertamente y perseguirá a quienes no simpaticen con él o ella. Este personaje dará vida a una imagen o estatua, soplando sobre ella. Creará una marca que se llevará en la frente o en la mano derecha, con la cual no se podrá comprar ni vender. La misión del anticristo será la de conquistar el mundo y su humanidad para perdición, por medio del engaño de imitar a Cristo. Este espíritu está operando pacientemente en la tierra, tal como lo dice Juan, preparando el camino a la personificación de la bestia. Te invito a seguir el estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis en el siguiente video. Soy el profesor Escamilla y espero haberte ayudado. Suscríbete, nos vemos en un próximo video.